¡Hey! ¡Chavales! TikTok puso de moda y desbloqueó una necesidad que muchos no sabían que tenían, que es el tema de los subtítulos. Así que buenas noticias para quienes ven mis videos en la escuela, en el trabajo, en una librería, en la iglesia, en las madrugadas mientras todos duermen, o en cualquier lugar donde esté prohibido hacer un escándalo. Ya que si se te olvidaron tus audífonos en casa de tu abuela, no te preocupes, porque a partir de este video podrás activar los subtítulos en español, pero no los subtítulos automáticos pedorros de YouTube que siempre se equivocan, sino subtítulos creados manualmente por este desgraciado, los cuales solo basta con darle a activar subtítulos, luego darle al engrane, ir a la pestaña de subtítulos y darle mamey a español. Pero ojo, si tienes una prima candente que vive en Estados Unidos y solo habla inglés, pues a partir de ahora puede ver mis videos gracias a que también están disponibles subtítulos en inglés, por lo que el meme de América Chávez ya pasó al olvido. Este güey no habla español. Y aguado, porque pronto también podrás ver mis videos doblados en cualquier idioma, tal vez en 3 o 4. ¿3 o 4 qué? ¿Meses? ¿Días? ¿Semanas? Tal vez 5. Como es costumbre cada que termina una serie de Marvel Studios, ese mismo día anuncian y muestran vistazos a sus próximos proyectos, empezando con que para celebrar el 5º aniversario de Disney Plus, Deadpool y Wolverine estará disponible en la plataforma este 12 de noviembre, por lo que yo que ustedes iría sacando mi lubricante. Saquen su lubricante, frikis. Esto se pondrá bueno. Luego lanzaron un spot tanto con nuevos vistazos a sus próximos proyectos televisivos, como la fecha de lanzamiento exacta de cada uno, empezando con la temporada 3 de What If, que llegará el 22 de diciembre de este año, sobre la cual al igual que el año pasado lanzarán un episodio por día, y entre los que ya son oficiales tenemos uno de Shang-Chi como vaquero, otro de nuestros Avengers usando armaduras mecha para enfrentar villanos como los elfos oscuros vistos en Thor 2: Un Mundo Oscuro, y otro de Agatha titulado ¿Qué pasaría si Wanda fuera fan de los musicales en vez de los sitcoms?, entre los cuales podría estar High School Musical, Glee y Julie y los fantasmas, aunque insisto en que yo preferiría uno titulado ¿Qué pasaría si Wanda fuera fan del no por? Soy portera y las paro todas, y si no me crees, ven y te la paro. Luego el siguiente proyecto televisivo será Your Friendly Neighborhood Spider-Man el 29 de enero de 2025, sobre la cual también anunciaron un cómic precuela de 5 números, la cual tratará sobre los primeros días de Peter Parker como superhéroe, y donde conoceremos más a fondo a los personajes principales como Harry Osborn, Amadeus Cho y Nico Minoru. Luego Daredevil Born Again llegará el 4 de marzo, serie la cual fue de la que más mostraron escenas nuevas, como esta de Kingpin y su amada Vanessa cenando en su apartamento, donde a un costado pusieron como pintura la pared que quedó bañada en sangre al final de la temporada 3. Luego tenemos el primer vistazo al calvo ya como alcalde de Nueva York, quien tendrá como asistente a Bob Cashman, también conocido como Bullet, pelotudo el cual en los cómics fue compañero de Bullseye durante sus tiempos como agente, quien trabaja para el gobierno pero debajo del agua es un mercenario corrupto. Y dato interesante, durante un tiempo fue anfitrión del simbionte Face ya visto en Venom 3. ¡No subestimes mis poderes! Y ojo, insiders de confianza aseguran que una vez que Wilson Fisk sea elegido como alcalde, dará un discurso animando a los habitantes de Nueva York a dejar de depender de héroes que se visten como una araña refiriéndose a Spider-Man, de un diablo justiciero refiriéndose a Daredevil, y de un psicópata con una calavera refiriéndose a Punisher. Luego por acá tenemos un mejor vistazo a Muse, o sea el asesino serial que acostumbra a pintar su arte con la sangre de sus víctimas, quien al igual que Matt Murdock y Bullseye odia a Kingpin con todo su ser. Luego tenemos el primer vistazo a la policía antivigilantes de Kingpin, los cuales tendrán como objetivo atrapar a todo vigilante ilegal como Punisher, Spider-Man y Kate el amor de mi vida Bishop. Luego, como vimos desde el tráiler filtrado, Yusuf Khan, o sea el papá de Miss Marvel, será cliente de Nelson and Murdock, seguramente porque pedirá su ayuda debido a que el departamento de control de daños tiene en la mira a su hija. Y por último tenemos otro vistazo a Josie's Bar, pero desde dentro, bar el cual es donde irrumpirá Bullseye y le meterá tremendo balazo a Foggy que lo dejará al borde de la muerte. Luego el siguiente proyecto será Eyes of Wakanda el 6 de agosto, serie animada la cual tendrá 4 capítulos y nos mostrará tanto al primer Black Panther de la historia, o sea el de Bashenga, como al primer Iron Fist de la historia, o sea la de Fan Fei. Luego el siguiente será Ironheart el 24 de junio, de quien también mostraron nuevos vistazos como su laboratorio estilo Tony Stark, también que tendrá varios tipos de la silla, entre ellos Parker Robbins, quienes se dedicarán a comprar tecnología relacionada con los Avengers en el mercado negro, para después usarla para motivos personales como construir una super armadura. Solo que el caso de Parker Robbins es especial, ya que si nos basamos en los cómics, su travesía en el mercado negro lo llevará a dar con una capa y botas pertenecientes a Dormammu, las cuales le darán poderes místicos convirtiéndolo en The Hood, que en el caso del UCM, según rumores, Mephisto tomará el lugar de Dormammu como mentor de The Hood, serie la cual pertenece a la lista de las que muchos llaman innecesaria y que nadie pidió, pero seguramente callará hocicos al igual que la de Agatha.
Trágate esto. Luego la siguiente será Marvel Zombies en octubre, seguramente a finales para que encaje perfecto con la temporada de Halloween, la cual también constará de 4 capítulos pero clasificación R, o sea para adultos, sobre la cual vemos que las Dora Milaje también estarán entre las infectadas. También Capitán América Zombie estará de regreso a pesar de que Bucky lo había partido en 2. También el Tunas con las gemas estará de regreso, quien fue visto por última vez esperando la llegada de los Avengers sobrevivientes a Wakanda, a quien tendrán que enfrentar con la única gema que tienen, o sea la de la mente, cuya intención es colocarla en una de las antenas wakandianas y ver si de esa manera logran regresar a los zombies a su forma humana. Luego por acá tenemos a Blade, pero no al cazavampiros que todos conocemos, sino como esta serie surgió de What If, donde todo sucede de forma diferente al universo original. En esta tierra Blade será avatar del dios egipcio Khonshu en lugar de Mark Spector, por lo que tendremos que conformarnos con ver al Blade de Marshall Ali en formato animado, ya que para el live action habrá que esperar hasta 2028. No. Chingada. Y por último, Wonder Man llegará en diciembre de 2025, la cual constará de 10 capítulos y tendrá como protagonista a Simon Williams, animal el cual tendrá una historia muy similar a la de los cómics pero a la inversa, ya que en vez de empezar como un Avenger pero luego retirarse para convertirse en actor, en el UCM primero empezará su carrera como actor y luego de ahí se convertirá en un héroe, lo cual le da sentido a por qué conoce a Trevor Slattery visto en Iron Man 3 y en Shang-Chi, ya que él también es un actor, que en el caso de Simon le quedaría perfecto ser el doble de The Weeknd, serie la cual será una parodia de Hollywood pero a su vez todo indica que conectará directo con la serie Vision Quest, ya que como en los cómics usaron los patrones mentales de Simon para darle vida, personalidad y sentimientos a Vision, pues como en el UCM este desgraciado actualmente no tiene sentimientos, podrían aplicar la misma usando sus patrones mentales para que Vision pueda volver a sentir amor. El problema es que si de igual manera nos basamos en los cómics, como para este punto Wanda ya no sentirá amor por Vision debido a que considera que él ya no es su Vision, mandará al androide a la friendzone mientras que ella por su parte se agarrará a besos con Simon, ya que él y Vision técnicamente son la misma persona. Es el mismo, pero en negro. Así que si a este calendario televisivo le sumamos el calendario de cine, en 2025 tendremos Your Friendly Neighborhood Spider-Man el 29 de enero, luego Capitán América 4 el 14 de febrero, luego Daredevil Born Again el 4 de marzo, luego Thunderbolts el 2 de mayo, luego Ironheart el 26 de junio, luego Los Cuatro Fantásticos el 7 de julio, luego Eyes of Wakanda el 6 de agosto, luego Marvel Zombies en octubre y por último Wonder Man en diciembre, por lo que convendrá pagar todo el año de Disney Plus ya que habrá contenido prácticamente cada mes. Y sí, sé que muchos podrán decir que qué concha pasó con lo de calidad sobre cantidad, ya que en 2021, que fue el año más saturado hasta el momento, tuvimos 9 proyectos y en 2025 una vez más tendremos 9 proyectos. Para empezar, en 2021 8 de los 9 proyectos fueron live action y solo uno animado, mientras que en 2025 solo 6 serán live action y 3 serán animados. Y aparte no olvidemos que absolutamente todos estos proyectos fueron anunciados en la San Diego Comic Con de 2022, o sea cuando el inepto de Bob Chapek aún era CEO de Disney, por lo que tras el regreso de Bob Iger a la compañía y su lema de calidad sobre cantidad, este se verá reflejado hasta finales de la fase 6, o sea con los proyectos que aún faltan por rellenar del calendario que están viendo en pantalla. Hay una explicación, te la acabo de explicar y viva Jesucristo. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Pon en los comentarios cuál de todos estos proyectos te hypea más. Y recuerden suscribirse y campanation, que ya casi somos 160,000 pejelagartos en el canal. Y saludos para Ignacio Mendieta, Ricardo Mera, David Vega, 6233, Nova 24, Armando Sánchez, Diana Moreno que dice: Killer, ¿para cuándo un video de 2 horas? Ahí está tu motivación. Comparada con la tuya, se lució. Y Miguel Humberto que dice: Killer, que tus videos duren más de 13 minutos. Ni siquiera tuve que pedírselo. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rápala duro. Y nos vemos a la próxima.